Sean todos bienvenidos a la comunidad Kol Shaddai. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Aquí estamos ya listos para la reflexión en el día de hoy. Un tiempo especial de aclamación al sonido del shofar. La fiesta de Yom Teruah o Yom Teruah, como le llaman algunos. Aquel día que despierta con el sonido del shofar, la aclamación, que justamente de ahí viene el día de la aclamación, el Yom Teruah. Vamos a estar compartiendo las escrituras y esperando que el Todopoderoso siempre abra el entendimiento de todos nosotros, que nos pueda dar la comprensión de lo que vamos a estar compartiendo. Ya todos saben y hemos estado compartiendo a lo largo de diferentes años que el estudio nos lleva a conocer, sobre todo a razonar, entender, comprender los propósitos del Altísimo. Y hablando de Yom Teruah, ya hemos compartido diferentes años sobre la importancia que tiene el día de la aclamación, aquel día de la trompeta, el día del despertar. Algunos le llaman el día de la alarma, ¿no? Y en la tradición se habla mucho de los días de la Teshuvah, los días del retorno, de regresar, de volverse al Creador. Yo creo que, haciendo un paréntesis, no es necesario esperar una fiesta como la de Yom Teruah o en los próximos 10 días Yom Kippur o Yom Kippurim para volverse al Creador. Creo yo que, como dice el profeta Isaías, siempre es importante buscar al Altísimo mientras Él se deje hallar y llamarlo en tanto que Él esté cercano. Esto es importante porque no quiere decir esto, Isaías, el profeta Isaías, que la fiesta de Yom Teruah es la que va a abrir esas puertas, pura y exclusivamente. Si no, podemos ver a través de la Biblia que muchas almas, a lo largo de toda la historia, incluso en el tiempo bíblico, fueron guiadas a la salvación, previamente al arrepentimiento, claro, cuando recibieron esa llamada para despertarlos, ese shofar que sonó en sus corazones. Si ustedes recuerdan el grito de Yoná, aquel profeta traducido como Jonás, ¿no? Incluso Kefa, Pedro, también en su anuncio, la enseñanza, la predicación, las buenas nuevas que compartía. Y claro, así como un gallo canta, y sabemos, ¿no?, que desde temprano, al amanecer, anuncia el despuntar del alba y despierta a la gente, el pueblo del Altísimo también debe despertar a este mundo oscuro, a este mundo tenebroso, con la voz de las buenas nuevas. Espiritualmente sabemos que hay mucha confusión en estos tiempos, incluso dentro del pueblo, llamado a buscar, a indagar, a escudriñar, ¿verdad? Hay mucha confusión, hay mucha oscuridad. Espiritualmente, esta época, si no hacemos la llamada para despertar, para llevar esa luz, nadie podrá discernir en qué época espiritualmente se encuentra. Tenemos que despertar a las almas que están en un profundo sueño, con una voz clara, pero también con una voz fuerte, y alejarlos de ese destino por el cual, como decía el Mashiach, los lleva para esa puerta ancha, no la angosta. Por la angosta no va nadie, casi nadie. La puerta ancha, por donde entra la cantidad enorme de personas. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, le dijo, haciendo mención
de Yoná Nabí, el profeta Jonás, decíamos, ese anuncio de Jonás, esa alarma, ese shofar que sonó a través de su boca, despertó a los hombres de Nínive. Vamos a leerlo. Acompáñeme a el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 desde el verso 1 al 17. ¿Lo tienen? Dice así, Jonás capítulo 1, verso 1 al 17. Vayan tomando nota. La palabra de Yahweh llegó a Yoná ben Amittai, diciendo, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Yoná se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis, y bajando a Jope, que sería Yafo, halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Pero Yahweh mandó un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Temieron los marineros, y cada cual clamaba a su Dios, y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entretanto, Yoná había bajado al fondo de la nave, y habiéndose acostado, dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Elohim se fije en nosotros y no perezcamos. Luego cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Yoná. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido esta calamidad. ¿De qué te ocupas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo procedes? Y él respondió, soy hebreo, y temo a Yahweh, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres entonces tuvieron gran temor, y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Yahweh, pues él se lo había declarado. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar se tornaba cada vez más tempestuoso. Y él respondió, alzadme en vilo y arrojadme al mar, y se os calmará. Pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Sin embargo, los hombres remaron duramente para tratar de hacer volver el barco a la tierra. Pero no pudieron, porque el mar se embravecía más y más. Entonces clamaron a Yahweh y dijeron, oh Yahweh, te rogamos no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni nos imputes sangre inocente, porque tú, oh Yahweh, has hecho del modo que te agrada. Y alzando en vilo a Yoná, lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron a Yahweh con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Yahweh, e hicieron votos. Y preparó Yahweh un gran pez que tragara a Yoná. Y estuvo Yoná en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Palabra del Eterno. Elohim envió, dice el texto, a Yoná a Nínive, ¿no? ¿Dónde era Nínive? Nínive era la capital de Asiria. Y le dijo que pregonara una alarma, un despertar, un shofar, si usted quiere, para despertar a estos hombres de Nínive. El pueblo de Nínive no buscaba al Creador, y de hecho, históricamente ellos perseguían a los israelitas, perseguían a los hebreos. Por eso Yoná pensaba que su vida se veía amenazada si él iba a Nínive justamente y predicaba el mensaje del Eterno al pueblo.
O sea, él tenía la intención de huir a Tarsís, dice el texto. Pero no obstante tuvo que atravesar muchas pruebas por no haber llevado a cabo su deber como profeta, como atalaya, con la misión de despertar al mundo. Y finalmente se arrepintió, dice el texto, y fue a Nínive a predicar el mensaje de Yahweh que le había dado. Vamos a leer el capítulo 3, del verso 1 al 10. Acompáñeme, por favor. Jonás 3, versos 1 al 10. ¿Qué dice? La palabra de Yahweh llegó por segunda vez a Joná diciendo: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. No el que tú quieras, el que yo te daré, dice el Creador. Joná pues se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahweh, y era Nínive una ciudad grande ante Elohim, de 3 días de recorrido. Y Joná comenzó a adentrarse en la ciudad, y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, que no se les dé alimento, ni beban agua tampoco. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales. Clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si desistirá Elohim y cambiará de parecer y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Elohim del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Palabra del Eterno. Cuando Joná cumplió el objetivo, la encomienda, proclamó la llamada que despierta al mundo, y esto tráigalo a nuestros días, ¿sí? Vaya siguiéndome lo que estamos compartiendo. Con el mensaje de la palabra del Altísimo. Todo el pueblo de Nínive, dice el texto, desde el rey, los más de 120.000 habitantes, y hasta incluso los animales, dice, se vistieron de cilicio y ayunaron. El grito de Joná despertó los sentidos espirituales de la gente de Nínive. ¿Y qué pasó? Punto número 1. Los guió al arrepentimiento, por lo que pudieron escapar, desde luego, de la destrucción, teniendo un resultado final con el favor del Altísimo. Podemos ver que la alarma sonó, aunque hubieron ciertos impedimentos, pero la alarma, hago un paréntesis, quiera uno o no quiera, va a sonar igual, eso no se preocupe. Si usted no hace el trabajo que el Eterno le mandó, no se preocupe, que Él lo va a llevar a cabo de todas las maneras, porque Él es soberano. Y porque nadie, ni siquiera la persona más capacitada, es indispensable. Nadie. Él puede usar piedras incluso. Arrepiéntanse y hagan tevilá, cada uno de ustedes, en el nombre de Mashiach Yahshua, dijo Kefa, gritando, ¿no? En aquella enseñanza, una predicación que dio en la ciudad de Jerusalén. Y vamos a leer esa porción que también tiene mucho que ver con esta alarma, el despertar. La Biblia nos dice que
Acompáñeme a Hechos 2, mientras usted lo va buscando, Hechos capítulo 2. La Biblia nos dice que si no hacemos la llamada para despertar, para cumplir ese objetivo, de abrir los ojos, abrir los oídos a través de la proclamación, obviamente la gente va a seguir durmiendo en las tinieblas para siempre. Sin embargo, si damos ese grito de alarma, esa terúa, ese trompetazo que significa alarma, es como cuando te sacuden y uno cae en la realidad. Entonces, si damos el grito de alarma, todas las personas que alcancen a escuchar ese grito podrán despertar de ese profundo sueño de la muerte. Así como Yoná, leíamos hace un ratito, él guió a muchos a la teshuvá, al arrepentimiento. Kefa es otro gran ejemplo, Pedro, que dice que en un solo día guió a 3.000 personas para que se arrepientan. Te va a decir, yo que le estoy enseñando, compartiendo a mi familia, que son 4 nomás, o son 2, se me burlan en la cara. ¿Cómo voy a hacer para que 3.000 personas se arrepientan? Y sí, siempre tendemos a ver el vaso más vacío que lleno, ¿verdad? Pero aquí tiene que ver no con que nosotros nos pongamos a esa altura, sino con que esa luz que permite el Eterno que venga a nosotros, primero entendamos lo que tenemos en la mano y segundo, que podamos compartirlo con aquellos que necesitan. Guió a 3.000 personas a la teshuvá. Y no solamente eso, sino que se confesaron de sus pecados al Altísimo, no a Kefa, al Altísimo. Vamos a leerlo. Acompáñeme a Hechos capítulo 2. Hechos 2, verso 14, tome nota, al 36. ¿Sí? 14 al 36, ¿lo tienen? Dice, entonces, Kefa, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz, o sea, gritó. Les declaró, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y escuchen mis palabras. Esto lo dijo gritando. Porque estos no están borrachos, como ustedes piensan, o vosotros pensáis. Pues es la hora tercera del día. Hago un paréntesis. La hora tercera del día. Es decir, 9 de la mañana. ¿Sí? No están borrachos. Son las 9 de la mañana, les dijo. Sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. ¿Sí? Verso 17. Acontecerá en los postreros días, dice Elohim, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso de Yahweh. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, ¿sí? O será rescatado, dice el texto hebreo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yahshua Notzri, varón aprobado por Elohim entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Elohim hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Elohim, matasteis por mano de inicuos, ejecutándolo, al cual Elohim levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice respecto a él, veía a Yahweh continuamente delante de mí,
pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y sabiendo que Elohim le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo habló acerca de la resurrección del Mashiach, que no fue desamparado en el Gehinom, ni su carne vio corrupción. A este Yahshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Yahshua, a quien vosotros ejecutasteis, Elohim lo hizo amo y Mesías. Palabra del Eterno. Acabo de leer Hechos capítulo 2, versos 14 al 36. Ahora, si miramos un poquito más adelante, acompáñeme hasta el verso 41. Vamos a leer el 37 al 41. Dice, al oírlo entonces se compungieron de corazón. Subraye, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro, a Kefa y a los otros enviados, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro a ellos le dijo, arrepentíos y sumérjanse cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame Yahweh nuestro Elohim. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente, y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas, dice el verso 41. ¿Sí? 3,000 personas. Claro, vemos que Kefa fue conmovido por el Ruach HaKodesh y proclamó valientemente la palabra del Eterno. Más de 3,000 personas que caminaban en tinieblas, que andaban en confusión, que andaban en camino de perdición, fueron despertadas espiritualmente. Recibieron a Mashiach, se apartaron de sus pecados. Elohim nos da la tarea de hacer esa llamada, de ponernos como atalayas. Misma misión que les encomendó y que les confió a Yoná, Kefa, acabamos de leer, y así como hace que el gallo cante para anunciar el amanecer, del mismo modo le ha dado a su pueblo ese don especial para hablar la palabra al mundo. No tenemos que estar callados. Tenemos que ir, tenemos que despertar, tenemos que ser alarmas. Si Pedro no hubiera proclamado la palabra del Eterno y tan solo egoístamente se hubiera quedado en silencio, se hubiera quedado callado, ¿habría podido guiar más de 3,000 almas al arrepentimiento en un solo día? No. Si no hacemos esa llamada para despertar, la gente no se va a despertar de su profundo sueño espiritual. Y usted va a decir, bueno, pero ¿cómo hago para que tanta confusión,
tanta desinformación que hay, porque esa es la palabra, la gente está desinformada y viene la confusión. Esto está bien, esto está mal, ¿qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Los atalayas espirituales tienen que despertar al mundo, ¿sí? Ezequiel fue un varón que sonó como una alarma de Elohim para el pueblo. Son los atalayas de la verdad. Y nuestro deber es hacer esa llamada para despertar. Quiero leer con ustedes Ezequiel 3. Quiero que me acompañen, por favor, al capítulo 3, verso 17 al 21. Ezequiel 3, 17 al 21. ¿Qué dice? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y cuando oigas una palabra de mi boca, la darás a ellos como advertencia de parte mía. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no se lo anticipes, ni lo amonestes, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, pondré un tropiezo delante de él y morirá, porque tú no lo amonestaste. Por su pecado morirá, y las obras de justicia que hizo no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si amonestas al justo para que no peque y él no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mire qué interesante. Los versos 7 al 11, quiero leerlo también, ahí mismo, capítulo 3, versos 7 al 11. ¿Qué dice? Un poquito antes. Dice, pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no quiere escucharme a mí. Pues toda la casa de Israel es de dura cerviz y obstinado corazón. He aquí, yo endurezco tu rostro contra los rostros de ellos, y endurezco tu frente contra sus frentes. He hecho tu frente como diamante, más fuerte que el pedernal. No los temas, ni te acobardes ante ellos, porque son casa rebelde. Me dijo además, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas las palabras que te digo, y escúchalas con tus oídos. Acércate a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, diciendo, así dice Adonai Yahweh, te escuchen o no te escuchen. ¿Sí? O sea, se pongan la mano en los oídos o no, háblales igual. Estas palabras son dadas no solo al profeta Ezequiel, sino podemos ver que a todos aquellos que creen en Yahweh. Cuando compartimos la palabra, no debemos añadir ni quitar nada de ella, dice el texto, ¿no? Entonces, si hablamos la palabra tal cual, sin adulterarla, sin diluirla con nuestros pensamientos o nuestras ideas o nuestras excusas, entonces guiaremos al mundo al arrepentimiento. Dice Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál libro? La Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Claro, estos versículos nos recuerdan nuestra misión de compartir la palabra de Elohim tal como es. Guste o no guste, duela o no duela. El mundo está lleno de tinieblas. Está bajo las cadenas del adversario. Por eso la gente
no puede conocer la verdadera voluntad de Elohim. Muchos. Otros sí están conociendo, pero hay muchos que están encadenados. Los hijos de Elohim no debemos dejar todo como está, sino cumplir nuestro objetivo, sonar como alarmas con la palabra de Yahweh constantemente. Cuando anunciemos las buenas nuevas, así como decía Colosenses, en Samaria, incluso hasta lo último de la tierra, claro, el anuncio servirá como un llamado de trompeta, de shofar, para despertar al mundo. Es el día de la aclamación, pero con esto no quiero decirte que hoy solamente es el día que tú te pongas a compartir, a hablar. Este es un sonido que está en nuestro corazón, que nos dice el Creador: no te olvides de dónde te saqué. Y todos los días deben ser día de alarma. Por eso hay que estar apercibidos. Mashiach es el misterio más grande descrito en las palabras de el Bri Hadashah. Dice Colosenses 1, versos 23 al 27. Acompáñeme por favor. Colosenses capítulo 1, versículos 23 al 27. ¿Lo tienen? 23 al 27, capítulo 1. Dice: ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza del anuncio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Shaul, llegué a ser siervo, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Mashiach por su cuerpo, que es la asamblea, de lo cual yo llegué a ser un siervo, según la administración de Elohim que me fue dada para con vosotros, a fin de que proclame plenamente la palabra de Yahweh, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Elohim dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mashiach en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en el Mashiach, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su potencia, la cual actúa poderosamente en mí, decía Shaul. Estamos viviendo tiempos difíciles, y para guiarnos al camino de la salvación, el Eterno nos hizo conocer ese misterio más grande. ¿Cuál misterio? Acá decía Shaul que el Mashiach, para muchos que no logran terminar de entenderlo, siempre va a ser un misterio. Es la Biblia la que da testimonio de Mashiach, dice Juan 5:39. Por lo tanto, cualquier pensamiento humano, filosofía de hombre, no debe añadirse. Tenemos que entender que el Eterno reunió todas las cosas para llevar salvación a la humanidad, sin añadir, sin quitar. La Biblia da testimonio del Mashiach, que, como decíamos, es ese misterio que había estado oculto desde muchos siglos y edades, de la siguiente manera. Romanos 5, versos 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no? Y sigue. Y dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, ese que había de venir se refiere al Mashiach, que vendría por segunda vez. La Biblia dice que Adán era figura
o sea, aquí simbólicamente, del Mashiach. O sea, esto contiene un gran significado porque el Eterno creó al primer hombre, ¿sí? Adán, e hizo a Jabba de su costilla. Por eso cuando la gente hablaba acerca de Adán, su esposa Eva estaba implícitamente mencionada. Si Adán representa al Mashiach, que viene por segunda vez, ¿a quién representa su esposa? Bueno, a fin de conocer acerca de Mashiach, el misterio de Elohim, descrito, ¿no?, en la Biblia, necesitamos también encontrar las respuestas a esas siguientes preguntas que la Biblia hace. ¿Por qué el Eterno creó a Adán y Eva? ¿Por qué hizo a Adán figura de Mashiach, que había de venir por segunda vez? ¿Qué relación tiene Eva, la esposa de Adán, con Mashiach, que ha de venir por segunda vez? Bueno, es importante entender esto porque necesitamos ver las palabras de la Biblia tal y como son para que podamos obtener la Yeshua, la salvación. El profeta Oseas, en el capítulo 4, verso 6, se lamentó y ¿qué dijo? Ya se lo saben muchos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Como pueblo de Sión, tenemos que estudiar siempre las palabras de la Biblia, obedecer la voluntad de Yahweh, a fin de recibir el premio, ¿no? El don, el regalo. Los que quieren vivir según las enseñanzas de la Biblia deben creer no solo en Elohim Todopoderoso, sino en el Mashiach, la redención. Y tenemos que despertar al mundo. Si entendemos ese misterio, que Elohim reunió todas las cosas en el Mashiach, todavía hay mucha gente que lo sigue cuestionando, ¿no? Hay mucha gente que todavía se agarra la cabeza y dice, no puedo entender esto, a que alguien me lo explique. Y no necesariamente vas a terminar de entenderlo, porque, como dijeron, si se cuestionan las cosas, no es fe. Para la fe no hay preguntas, porque es fe, se cree. Elohim nos ha dado una llamada de alerta para despertar. Ahora la pregunta es, ¿cómo despertar si estoy durmiendo? ¿Podría usted despertar a alguien si usted está durmiendo? ¿Verdad que no? Usted va a decir, no. Primero me tengo que despertar yo, estar atento para poder despertar a otros. Con la voz de las buenas nuevas, tenemos que despertarnos y despertar al mundo de las tinieblas. Proclamar las buenas nuevas, así como los ejemplos que estuvimos leyendo y compartiendo hoy, esperando que sea de bendición para sus vidas las palabras que acabo de compartir. Vamos a darle gracias al Altísimo en este tiempo señalado de Yom Teruah. Ribono Shel Olam, Amo Supremo del Universo, te agradecemos por la oportunidad que nos brindas de poder reflexionar en este tiempo de despertar. Si estamos despiertos, no tenemos que olvidarnos que fuimos llamados a despertar a otros. No debemos ser tan egoístas, sino, por el contrario, cumplir con la encomienda que nos dejó Mashiach. De esta manera, Padre, te pedimos que nos guíes, que nos dirijas a toda verdad, sea tu voluntad siempre cumpliéndose en nosotros y que podamos estar apartados para toda buena obra. En el nombre bendito de Yeshua, el Mesías, muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea.